Bien, entonces estamos iniciando esta segunda mitad del año. Nosotros, pese a que estamos en periodo de exámenes, no se han suspendido las clases, así que tenemos que seguir dando clases. Esta semana, la lectura que vamos a hacer está en el marco del tema que veníamos trabajando, ¿no? Veníamos trabajando esta idea de definir nuestra contemporaneidad. Hablábamos de la globalización, la sociedad global, este capitalismo de vigilancia, ¿no? Es decir, distintas aristas que nos permitían esta sociedad de la transparencia, esta idea de modernidad, posmodernidad, y un eje con el que habíamos quedado ahí en paréntesis, y que nos había dejado para pensar el texto de Esther Díaz, la filósofa argentina, es este concepto de verdad, ¿no? Decíamos que si hay algo que se pone en discusión es la concepción de verdad en toda esta nueva tradición postmetafísica que va a instalarse desde la filosofía, ¿no? ¿Qué quiere decir postmetafísica o postmoderna? Bueno, postmoderna ya lo estuvimos hablando, en donde hablábamos de esta interdisciplinariedad, este borrar los límites entre la ciencia, el arte, la ética, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos poner en tensión esos grandes relatos de la modernidad que decía, bueno, el hombre domina la naturaleza y eso lo va a llevar al progreso, que cuando empieza a surgir esta desconfianza, no era una desconfianza tan visible, ¿no? Hoy por hoy nadie duda del cambio climático, nadie duda del desastre que hemos hecho con el planeta, pero ustedes ubíquense hace 50 años atrás, es más, ubíquense, y esta es la previa, porque la idea es que hoy trabajemos este texto de Federico Nietzsche, un autor alemán, que si bien nosotros lo tendríamos que trabajar a partir del concepto y del texto del origen de la tragedia, en donde habla la concepción de arte, trabaja que estos dos espíritus que los usa como metáforas para hablar sobre la situación del arte a fines del siglo XIX, nosotros vamos a trabajar a uno de los padres de la sospecha. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando sobre Marx, Freud y Nietzsche, que se presentaban como estos padres de la sospecha de ese discurso de la modernidad? Me parecía más interesante, por nuestra contemporaneidad, recuperar este otro texto que es más sencillo de leer, es más corto, nos permite leer directamente a Nietzsche y también nos permite recuperar un eje que está muy en situación, esta concepción de verdad. El texto que nosotros vamos a leer, yo ahora les cuento un poquito algo sobre el arte y Nietzsche, pero el texto que nosotros vamos a leer, que es el que tienen subido en el Classroom, es Introducción teórica sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral, ¿no? Es decir, más allá de la moral sería. Es un ensayo, un texto continuo, que lo escribe en la primera época. Es de la misma época del texto del origen de la tragedia, lo escribe en un verano del 73. Hago estas menciones porque si ustedes van a la segunda y tercera época de Nietzsche, van a encontrar que casi todos sus textos son escritos de manera en forma de aforismos, o sea, de una manera muy fragmentaria. Entonces, eso genera una complejidad.
Bien, entonces ahí voy a la próxima, porque si no me queda muy largo. Esta es una imagen ligada a un grupo de titiriteros que recorren Siria y que hace unos años apareció en un artículo que presentó la revista Sudestada. Y quería leerles cuando plantea justamente el arte avanza entonces como un Dios salvador que trae bálsamo saludable. Él solo tiene el poder de transmutar ese hastío de lo que hay de horrible y absurdo en la existencia, en imágenes que ayudan a soportar la vida. Estas imágenes son lo sublime, en el que el arte doma y sojuzga a lo horrible y lo cómico, con el que en el arte nos libra de la repulsión de lo absurdo. El coro de sátiros del ditirambo fue la salvación del arte griego. Los accesos de desesperación que acabamos de referir se desvanecieron gracias al mundo intermediario de estos compañeros de Dionisio. Es un fragmento de la obra que nosotros estamos trabajando y vamos a desarrollar, que es una de las primeras obras, una de las pocas obras que escribe Federico Nietzsche en prosa. Saben que la mayor cantidad de sus escritos, y de allí la complejidad de sus escritos, han sido en aforismo. Un Federico Nietzsche a fines del siglo XIX, la obra a la que me estoy refiriendo, es El origen de la tragedia, o como él mismo va a decir, ¿no? Cuando él escribe un prefacio, posfacio, como dice él, porque lo escribe posterior a que la obra sale, y dice, bueno, a la larga es un texto de juventud, es un texto del que él incluso se arrepiente, porque dice, no hago ningún tipo de argumentación, diríamos, no hay una hipótesis y una argumentación, sino que hay una presentación en esta búsqueda de la inmediatez, y ahí aparece esa vinculación con lo artístico, ¿no? Cuando dice, justamente él dice, bueno, esta obra la podríamos llamar el origen de la tragedia, del espíritu de la música, de la música y la tragedia. Griegos y música de tragedia, los griegos y la obra del arte del pesimismo. ¿Cómo es eso? Los griegos, la raza más discreta, la raza más bella, la más justamente envidiada, la mejor avenida en la vida, precisamente ellos tuvieron necesidad de la tragedia, más aún del arte. ¿Y por qué? Y esta es la pregunta que él va a tratar de responderse. ¿Por qué los griegos, que eran vistos en su contemporaneidad como un modelo, como el modelo de lo clásico, el modelo de la serenidad, el modelo del optimismo? Pensemos en las lecturas sobre lo clásico, en especial, que va a ser toda la visión y la construcción de ese discurso de lo clásico que hace Winckelmann, o los románticos, ¿no? Entonces, frente a esa visión aparece una nueva mirada sobre este espíritu griego, que en un momento, cuando la escribe el mismo Nietzsche, era posterior a la guerra franco-alemana, dice, ¿no? Posterior a ese momento en que estaban tratando de conformar este espíritu alemán, esta nación alemana, y en ello ver si podían tener el modelo de los griegos, que era como la cultura admirada también en este pasado, en este modo de armar una memoria europea. Entonces, recuperando esta división de las obras, este estudio de las obras y una organización de estas obras, vamos a recuperar la clásica, que es la que hizo Luandrea Salomé, a quien Nietzsche le pide casamiento, ¿no?
que pertenecía a los círculos intelectuales de la época, dialogaba con Freud, dialogaba con Rilke, ¿no? Con poetas. Incluso, bueno, influye mucho para que posterior a fines de la época, porque Nietzsche entre sus contemporáneos no va a ser prácticamente leído, sino que va a ser un filósofo leído en forma póstuma, ¿no? Y lo que hace Salomé es organizar en 3 etapas la obra. Esta época más estética, esta primera época más influenciada por Schopenhauer, más ligada al estudio de la cultura clásica, de la cultura griega, y esta búsqueda de ver qué influencias tiene esta cultura griega para pensar lo que era Alemania que se estaba conformando. Las 2 obras de esta primera época que siempre se destacan son la obra de El origen de la tragedia y por el otro lado Las consideraciones intempestivas. El segundo periodo ya está ligado a la discusión que él va a tener con Wagner. Él tenía una admiración muy grande por el músico, y es cuando, dice Nietzsche, como 2 espadas se cruzan, porque Wagner le manda los libretos de Parsifal y Nietzsche le manda Humano demasiado humano. Dice, se cruzan en el correo como 2 espadas estos textos, porque justamente marcan esta enemistad con Wagner. Renuncia a Basilea, empiezan los problemas de salud, se va, y la escritura en aforismos, la vinculación que hace uno de los lectores contemporáneos, que es Gilles Deleuze, en donde dice, bueno, esta escritura de aforismos es una escritura sumamente conceptual, sumamente que lo vuelve mucho más hermético y mucho más complejo, ¿no? Otros textos como La Galla Ciencia, cuando se publica La Galla Ciencia terminaría esta segunda época, y la tercera época, que es la época de mucha producción, hasta que le internan y fallece, que son los últimos años de su vida, del 82 al 88, que está vinculado a Zaratustra, a la genealogía de la moral, a Ixeomo, que es un texto un tanto biográfico, ¿no? Entonces me parecía, la idea del eterno retorno del tiempo. Él incluso, Nietzsche había planteado la posibilidad de hacer un segundo doctorado, una tesis, un estudio, para estudiar el tiempo, ¿no? El tema del tiempo a él a lo largo de la filosofía, ¿no? Él lo marca. Decíamos la otra vez, como planteaba Riquet, este padre de la sospecha, que era filólogo, era filósofo, ¿no? Y una gran recuperación, decíamos también, una gran relectura en la contemporaneidad, en especial las lecturas que uno le hace están influenciadas por las lecturas que hace Bátimo, que propone Bátimo y que propone Deleuze, en mi caso. Bien.